Pero Nehemías entra. Nehemías 2:1. Aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, y nunca había estado triste en su presencia. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Nadie está triste en presencia del rey. Eso significaría que no amas al rey, ¿no? Eso significaría que no querías estar ahí, que tal vez desearías que el rey no fuera el rey. ¿Y qué pusiste en esa copa, Nehemías, ese vino? No. No sé si han hablado de eso, pero tenemos textos antiguos, incluso imágenes talladas, que nos dicen lo que hacen los coperos, ¿no? Estaban ahí para proteger al rey, entre otras cosas. El copero entró, primero lavó la copa, justo ahí, en la presencia del rey, ¿no? A continuación, vertió cuidadosamente el vino. A continuación, el copero le vertía en su propia mano izquierda, ¿no? Y lo probaba para demostrar que no estaba envenenado, y el vino fue finalmente servido al rey de la manera prescrita. Pero siempre con cara de alegría, ¿no? ¿Qué le pasó a Nehemías? ¿Se atrevió a mostrar su tristeza a propósito? Para tener la oportunidad de hablar con el rey sobre los males de Jerusalén. Arriesgado. Pero Nehemías había estado llorando y orando probablemente durante semanas. Y tal vez llegó el momento en que ya no pudo ocultar sus sentimientos. Pero ahora podría perder su trabajo y probablemente su vida. El versículo 2. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor, me imagino. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. Ajá. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidos por el fuego? Es muy cuidadoso, ¿no? No dice, Jerusalén, capital legítima de la nación oprimida de Israel. No. Con mucho cuidado, mucho respeto, ni menciona el nombre de la ciudad, ¿verdad? Muy personal, el lugar de los sepulcros de mis padres. El versículo 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. ¿El Dios de dónde? Del cielo, o de los cielos, ¿no? Eso no es realmente hablar del Dios de dónde, ¿no? Como una ubicación, aunque claro, Dios está en el cielo, ¿verdad? Pero habla de la posesión y el derecho legítimo de Dios como creador, rey del universo, soberano de la tierra. Él es soberano. Él está en control de todas las cosas. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Oramos así nosotros, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. No estamos enfatizando que Él está ahí arriba, ¿no? En algún lugar. Estamos diciendo nuestro Padre está en control de todo. Él está ahora mismo, en este momento, en su salón del trono, gobernando las naciones del mundo. Él es el creador y rey soberano. La próxima vez que ores, ¿por qué no te detienes un momento en esa frase, ¿no? En los cielos o en el cielo, para meditar en ella. Dios hace lo que quiere. Él tiene todo el derecho a hacerlo.
Artajerjes es el rey, Dios el gran rey. Continuamos. Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey, y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. ¿Cuándo se dio cuenta Nehemías de que él mismo debía ir a Jerusalén para ayudar a resolver este problema? Me parece que tenía preparado su petición antes de que el rey se la pidiera. Tal vez no. Pero ¿alguna vez has orado y te has dado cuenta de que la respuesta a tu oración incluía algo que necesitas hacer tú? Algunas personas piensan que lo único que podemos hacer en respuesta a este mundo loco es no mirar a las noticias. ¿Sí? Pero no. Dios te ha puesto aquí en este momento para hacer algo en tu comunidad y en este mundo. Cuando oras para que Dios cambie tu familia o envíe a misioneros, está listo. Probablemente te está pidiendo que hagas algo. El rey también está en tema, va al grano, el versículo 6. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Interesante, ¿no? La reina sentada junto a él. ¿Por qué la Biblia nos da este detalle? Algunas personas piensan que pudo haber sido Esther. Es posible, puede que aún estuviera viva, pero quien quiera que fuese, creo que Nehemías la mencionó como un testigo importante. Eso probablemente fue una costumbre del día, ¿no? 7. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ya parece bastante organizado Nehemías, ¿no? Sí, realmente creo que lo había pensado. Probablemente ya han aprendido sobre el imperio de Persia, pero bueno, espero que comprendamos lo organizado que estaba el imperio en esta época, ¿no? Especialmente en lo que respecta a los viajes y la comunicación. Muy organizado el imperio de Persia. Estas cartas habrían proporcionado a Nehemías permiso para utilizar paradas de descanso especiales con suministros listos en cada parada, entre otras cosas. Muy organizado el imperio. Y igual que aquí, podrías meterte en problemas por talar un solo árbol sin permiso. Así que ahora tiene permiso para los materiales. Quizá Nehemías lo planeó bien, tal vez Nehemías era muy respetado, tal vez Nehemías había ensayado su discurso ante el rey, pero fue un esfuerzo muy arriesgado y dudoso. Y Nehemías quiere recordarnos, su éxito en ese momento no fue debido a su planificación, no se debió al azar, sino por la mano bondadosa de su Dios. Eso es lo que dice literalmente en el versículo 8 en hebreo, ¿no? Bueno, la palabra toba en hebreo. Dios es soberano, en control, pero también bueno. Tan bueno. Pero como veremos, hay mucho más en la historia. Nehemías capítulo 2, la segunda escena, la primavera.
a través del río Éufrates y hacia Jerusalén, el versículo 9. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército, hombres de a caballo. Tal vez recuerden ustedes que en Esdras 8, Esdras decidió no pedir escolta militar para tu viaje. Pensó que así parecería que dudaba en la protección de Dios. La Biblia no dice que Nehemías pidiera esta escolta, pero no creo que hubiera estado mal hacerlo. Venía en misión oficial, ¿no? Como funcionario del rey, eran circunstancias muy diferentes que los de Esdras. Nehemías puede o no haber sido un político astuto, conocedor del imperio, pero no estoy seguro de que comprendiera del todo en qué se estaba metiendo cuando llegó a Judá en el segundo escena. Bueno, entiendo que ya han estudiado mucho de esta historia, pero eso es el peligro de tener un invitado predicador, ¿verdad? Voy a repetir muchas cosas. Dios sabe que a veces necesitamos esa repetición, ¿no? Para aprender y recordar. Así que espero que todos me perdonen. Después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, ahora probablemente hace unos 140 años, la región se encontraba realmente en estado lamentable. Muchos de los ricos y los educados habían sido llevados cautivos al otro lado del río Éufrates, al este de Jerusalén. A menudo eran los pobres y los discapacitados los que quedaban incapaces de mantener la infraestructura. En ausencia de la nación de Israel, muchas potencias extranjeras se instalaron en la zona. Al este, los amonitas, enemigos antiguos de Israel, a los que Dios prohibió ser parte de la nación porque habían sido enemigos de la nación desde que los israelitas salieron de la primera vez de Egipto, ¿no? Al sur y al sureste, los árabes, también comúnmente enemigos de Israel. Al oeste, los asdodeos. Asdod había sido una ciudad de los filisteos. Y si conoces los tiempos de Saúl y David, sabrás que había constantes conflictos con ellos, ¿no? Y al norte, Samaria. En tiempos pasados era conocida por su culto pagano, sincrético, una mezcla de religiones poco afines al estricto culto de Jerusalén. Y ahora también una mezcla de pueblos, también allá en Samaria. Y algunos del pueblo de Israel se estaban casando en estas naciones, hasta el punto que sus hijos ahora hablaban estos otros idiomas en vez del idioma de Judá. En los años transcurridos desde la destrucción de Jerusalén, la región se había instalado aparentemente en una lucha organizada por el poder, una guerra fría de alianzas y intrigas, y estamos a punto de conocer algunos de los personajes de esta escena. Primero, Sanballat, el Horonita. Horonita, ese es su clan. Pero su nombre, Sanballat, significa sin, Dios de la luna, ¿no? Sin, el Dios sin da vida. Es samaritano. Y sabemos por la historia que fue o sería más tarde gobernador de Siria. Probablemente era bastante joven en este momento, pero un hombre con poder. También sabemos por la historia que sus hijos tenían nombres judíos, es decir, nombres basados en el nombre del Dios verdadero, Yahvé, o a veces decimos Jehová. Así que puede haber sido o puede haber afirmado ser un seguidor de Yahvé, de Jehová.
Una de las nietas de Sanballat se casó más tarde con un nieto del sumo sacerdote. Así que él es el samaritano del norte. Segundo, Tobías, el oficial amonita, o tal vez tu Biblia dice siervo amonita, literalmente esclavo amonita. Este podría ser un término para un funcionario, un oficial, un título de un hombre importante. O tal vez Nehemías en realidad está diciendo que es simplemente una marioneta de alguien más en el poder. La palabra se puede entender de las dos maneras. Estaba emparentado con el sumo sacerdote y con toda una pandilla de otras personas judías importantes. Llegó a ser tan importante que muchos años después el sumo sacerdote le proporcionó alojamiento en los atrios del templo. Ahora, es una ayuda a entender algo. Sabemos que Jehová es Yahvé, ¿no? A veces la Biblia dice nada más Yah o Yahvé. Bueno, su nombre en hebreo. Entonces, cuando escuchas un nombre que incluya Yah o Ias, sabes que probablemente es una referencia al Dios de Israel. ¿Sí? Nehemías, Yahvé ha consolado. Isaías, Yahvé es salvación. Zacarías, Yahvé se ha acordado. Tobías, Yahvé es bueno. Yahvé es bueno. Y sabemos que al menos uno de sus hijos fue Yahvé es misericordioso. Tobías es amonita, ¿no? Pero tal vez tenía un padre o abuelo judío y parece haber sido un adorador de Yahvé, al menos según todas las apariencias. Tercero, tenemos Gesem o Gesem. También sabemos de él gracias a la arqueología. Fue un rey o cacique árabe, un hombre importante entre los comerciantes árabes del sur. Así que todos deben comprenderlo. Existía una compleja red, ¿no?, de relaciones políticas, familiares entre las diversas naciones, incluyendo los nobles, profetas, sacerdotes de Israel. Hay gente que ha trabajado durante años para conseguir poder. Y en esto entra Nehemías como una gota de jabón en una cacerola grasienta, ¿no? Versículo 10. Cuando se enteraron Sanballat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Ya no parecen creyentes, ¿verdad? Y así Nehemías decide comenzar a inspeccionar el estado de las murallas de la ciudad en secreto. 11. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, desempacó sus maletas, ¿no? Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente y inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni los sacerdotes, ni los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra.
bueno, ustedes pueden hablar sobre todas estas ubicaciones en el capítulo 3. Pero es interesante que mencione a los judíos aquí como un grupo específico, ¿no? No estamos seguros de cómo usa exactamente esta palabra en el libro de Nehemías. Hoy podríamos usarlo para referirnos a todo el pueblo de Israel o todos los descendientes de Jacob. Pero aquí es algo diferente, es una palabra mucho más nueva en esos días. Pero sí sabemos, incluso entre el pueblo de Israel, visión, esclavos y amos, ricos y pobres, familias que habían regresado del cautiverio, familias que nunca se fueron, familias en alianzas extranjeras, tensión, conflicto, intriga. Así que comienza en secreto. Pero ahora va a ser el anuncio público, la proclamación. De hecho, va a ser 2. Así que veamos el primero en el versículo 17. Entonces le dije, ¿ustedes ven la mala situación en que estamos? Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquémonos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Otra vez, Dios es bondadoso. ¿Sí? Dios es bondadoso y la obra es buena. Es la misma palabra en hebreo, ¿no? Un Dios bueno y una obra buena. Ahora, tenemos que volver atrás y ver lo que creo que es la clave de este libro entero. La tentación aquí es pensar que Nehemías tuvo una gran visión y que yo también podría tener una gran idea y debería confiar en Dios y seguir adelante con el plan. Esa no es la aplicación. Vengan, reedifiquemos las murallas de Jerusalén para que no seamos más motivo o oprobio, deshonra, vergüenza. Pero Nehemías, ni siquiera tenías que venir a Jerusalén, ¿no? Tenías un trabajo de honor en el palacio del imperio. Oh, yo sé, él estaba ayudando a la gente de Jerusalén. Escuchó de Ananí, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, la misma palabra. Pero escucha, Nehemías, la edad de oro de Jerusalén ha terminado. Salomón está muerto. Es hora de dejar ir el pasado. Piensa en el futuro, piensa en la realidad del mundo, ¿no? La clave del libro, creo, está en el capítulo 1, en la oración de Nehemías. Él mismo nos dice el propósito de todo esto. Sé que ya han hablado de esta oración, pero mientras estudiaba este libro, he vuelto a ella una y otra vez. Él habla sobre la naturaleza de Dios. Él habla sobre el pacto de Israel con Dios dado por Moisés. Luego habla sobre la promesa de Dios del juicio y la restauración. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí.
Este es un resumen de las promesas y mandamientos de Deuteronomio. Como Dios sabía, Israel desobedeció y como Dios prometió, fueron dispersados. Dios le explicó a Jeremías que ellos estarían cautivos por ¿cuántos años? ¿Recuerdan? 70 años y luego regresarían. Y esto había sucedido principalmente en 3 oleadas de exiliados que regresaban. Nehemías no se basa en el pensamiento positivo, ¿no? O en declarar su visión. Él está confiando en las promesas precisas de Dios en la Escritura. Escuchen todos, esto es serio. Mucha gente piensa, Dios me dijo esto, o tengo esta visión, este plan, y así Dios lo bendecirá. Escucha, tenemos que tener mucho cuidado de no confiar en promesas que Dios no nos ha hecho en su palabra. ¿Sí? Nehemías estaba confiando directamente en las escrituras aquí, la palabra escrita de Dios, el plan de Dios para un lugar específico, en un momento específico de la historia. La Biblia, las escrituras, por esa razón la palabra de Dios nos dice esto. Toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Este libro es como sabemos cuál es la buena obra del buen Dios. ¿Y por qué Jerusalén ya no debe ser un lugar de vergüenza? ¿Por qué? Porque es el lugar que he escogido para hacer morar mi nombre. Deuteronomio 12, 5 a 6. Buscarán a Yahvé en el lugar en que Yahvé su Dios escoja de todas sus tribus, para poner allí su nombre para su morada. Allí ustedes irán. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Jerusalén era el lugar de encuentro con Dios, el lugar de sacrificio y perdón y alabanza. Aquí fuera de las murallas de la ciudad se haría la ofrenda final en una cruz de madera. Al final del día Dios dijo, si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, y el que verdaderamente cumplió la ley de Dios fue Jesús mismo. Solo en Él tenemos el favor y la bendición de Dios. De Jerusalén, esa buena nueva del Evangelio, primero saldría, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y Dios ha planeado que algún día Jerusalén sería el punto focal de la enseñanza de la palabra de Dios en el futuro reino de Cristo. Miqueas 4. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa,
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y Dios hace para siempre a Jerusalén el lugar de su adoración. No el único lugar de alabanza en todos los sentidos, ¿no? Sino un lugar especial de enfoque. Y por supuesto, en este tiempo de la historia, antes del sacrificio de Cristo, el sacrificio final, fue el único lugar para los sacrificios del templo. El lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Claro, Nehemías estaba preocupado por su ciudad, donde estaban enterrados sus padres. Estaba preocupado por las personas que estaban desprotegidas y luchando para sobrevivir bajo altos impuestos y influencias paganas. Pero ¿cuál es su principal enfoque? Él está preocupado por el nombre de Dios, ¿no? Es decir, su reputación entre las naciones, la adoración del verdadero Dios. ¿No estaba Jesús preocupado por la misma cosa? Sí, ¿verdad? En los días de Jesús había tanta corrupción en el templo. Se organizó un mercado del templo para obtener tanto dinero como fuera posible. Hipocresía. La gente susurraba y se quejaba de que el Dios de Israel debía ser un Dios de fraude y robo. Eso hizo enojar a Jesús. El nombre de Dios, su reputación estaba en riesgo y echó a los vendedores fuera de los terrenos del templo. Y sus discípulos recordaron este versículo del Salmo 69. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos, las burlas, la misma palabra, burla, oprobio, los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Eso es algo que sí podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Es importante para nosotros que Dios sea honrado como un Dios bueno. Estamos desconsolados cuando su nombre está usado sin pensar, o peor, como una grosería. Estamos preocupados cuando las personas que dicen ser cristianos deshonran a Dios. Al igual que Jesús, Nehemías quiere ver a Dios honrado entre el pueblo, entre las naciones. Y él sabe que había sido la voluntad de Dios para el pueblo regresar después de 70 años. ¿Cómo lo sabe? De las Escrituras. Él sabe que este es el lugar para que el pueblo de Dios le adore. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? De las Escrituras, ¿verdad? Él sabe que este es el lugar para que el pueblo de Dios lo adore. Las promesas de Dios, la tierra, la gente, el tiempo eran todos de la Biblia. Pero ¿por qué quería Dios que su pueblo regresara? ¿Por qué quería que su templo fuera construido? O la ciudad segura. Sí, por el honor en este momento de la historia, ¿no? Pero también por su gloria eterna. Conocemos nosotros el panorama general. Estaba preparando un lugar para que su hijo viniera, ¿verdad? El Mesías judío no podría venir si no hubiera judíos. La palabra de Dios no podía ser predicada desde Jerusalén si no había Jerusalén. Dios es bueno. Él está planeando salvar a su pueblo de una manera que ellos aún no habían imaginado completamente. Él pondría su nombre allí para siempre, plantando sus pies en la tierra
polvorienta de Israel muriendo por su pueblo y resucitando por nuestra nueva vida. El plan final de Dios era salvar a su pueblo y estar con su pueblo por la gloria de su nombre. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y los líderes alrededor de Jerusalén, mezquinos, miopes y hambrientos de poder, muchos afirmando ser adoradores de Dios, quieren detener el plan de Dios. El versículo 19. Pero cuando se enteraron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Eso es el primero de 7 intentos para detener la obra. Desinformación. ¿Sí? Sabían que tenían permiso del rey, así que cuestionaron sus motivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quiere Nehemías? Él es como todos los demás, quiere poder. Esto fue desinformación pública, diseñada para causar dudas y sospechas. Así que Nehemías responde públicamente, el tiempo de secreto ha pasado, es hora de construir, todos van a saber lo que están haciendo. El versículo 20, yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. El Dios del cielo, el Rey soberano, el Creador nos dará éxito. ¿Por qué? ¿Porque lo he declarado? No. ¿Debido a la ley de atracción? No. ¿Porque soy un líder seguro? No. Porque la palabra de Dios lo prometió. Porque la palabra de Dios prometió favor para la ciudad física de Jerusalén y su pueblo si lo obedecían, adoraban, honraban. Por tanto, nosotros sus siervos, literalmente esclavos de Dios, para que la obra tuviera éxito se requería el arrepentimiento, ¿sí? Obediencia a Dios. Nosotros somos su pueblo, Él nos redimió, nos compró de la esclavitud, comprados por precio y ya esclavos de un Dios bondadoso. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, lo haremos para la gloria de Dios. Este es el lugar de su nombre, su reputación, su adoración. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Wow. Nehemías lo está dejando claro desde el principio, ¿no? No está haciendo amigos de sus vecinos. Este es un trabajo para el pueblo de Dios y ustedes no son ellos. ¿Era ingenuo Nehemías? Tal vez aún no se dio cuenta de cuánto poder tenían estas personas. O era sabio, aclarando la situación desde el principio. No lo sé. Este libro trata sobre la ciudad real de Jerusalén, el lugar que Dios había elegido como el foco de su adoración. Y bueno, hoy sabemos, ¿no?, que podemos adorar a Dios en cualquier lugar.
Dios está con su pueblo porque nosotros como iglesia somos su templo, su santuario. Pero celebramos la salvación que salió de Jerusalén y el futuro de Jerusalén en el reino de Cristo. Y como Nehemías podemos confiar en las promesas de Dios para nosotros hoy. ¿Cómo sabemos cuáles son esas promesas? Estudiamos las Escrituras. Fíjate, las promesas para Nehemías no son necesariamente promesas para nosotros hoy, pero tenemos el mismo buen Dios y todavía tenemos su buen trabajo por hacer, aunque en algunos aspectos es diferente del trabajo que estas personas estaban haciendo. Hoy, ¿qué pide Dios? ¿Adoramos con otros creyentes en la iglesia local? Y tenemos una responsabilidad de mostrar al mundo y decirle al mundo que nuestro Dios es bueno. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro Padre, nuestro, como su pueblo, como su iglesia, ¿no? Él es nuestro soberano Rey y Padre. Que su nombre sea santificado, santo, que sea distinguida como especial y honrado. Que tenga una buena reputación en Iztapaluca, que la gente sepa cuando nos vean en los negocios o en la escuela o en la calle que nuestro Dios es bueno. Esa es nuestra oración. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Arrepentirnos y dejar atrás nuestro pecado y obedecerle. Mira, nada grande será logrado por la iglesia mientras amemos nuestro pecado. Cuando no buscamos la gloria de nuestro Dios. Y gracias a esa cruz fuera de las murallas de Jerusalén tenemos el perdón en Cristo, solo en Cristo, y el poder para servirle aquí hoy. Y juntos, un pueblo unido, hacemos discípulos de todas las naciones. Deseamos ver más adoradores de Dios. Y en eso el Dios del cielo nos dará éxito, nos prosperará. Oramos juntos, nos regocijamos juntos, lloramos juntos. Juntos, trabajamos juntos en la obra buena. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Dios. Nadie en el exterior que no ama a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, realmente entiende, ¿verdad? Sí tenemos amigos y familiares que amamos, ¿no? Y queremos verlos venir a conocerlo, pero hasta este momento hay una conexión especial que tenemos unos con otros como creyentes que no tenemos con nadie más. Hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros como compañeros creyentes. El tiempo de esta era de la historia se está agotando rápidamente. Nuestro buen Salvador está regresando. El profeta Zacarías unos años antes había proclamado la palabra de Dios. Volverá a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Zacarías 8:3. 14:4. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Los pies de nuestro Señor Jesús una vez más estarán en ese lugar específico en el Medio Oriente. Y Él reinará desde su salón del trono en Jerusalén.
Dios es bueno. Él cumplirá sus promesas. Y Él nos dará éxito mientras hacemos su obra. A veces una obra difícil, pero tenemos un gran Dios. Es su obra. Mientras esperamos ese día del regreso de Jesús, hagamos el buen trabajo que ningún forastero puede entender. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué no tratar de animar a alguien esta semana en la buena obra de nuestro buen Dios? Oramos, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, tú sabes que buscamos muchas cosas en esta vida y muy a menudo no estamos buscando tu gloria. Pero tú lo mereces todo. Tú mereces nuestra alabanza. Tú eres nuestro creador. Cada aliento nuestro viene de ti. Y tú eres nuestro buen Dios. Nos pides que obedezcamos y adoremos, no solo por tu honor, que es justo y correcto, sino también por nuestro bien. Por nuestro bien, conservaste Jerusalén en los días de tu siervo Nehemías. Por nuestro bien enviaste a tu Hijo a Jerusalén para salvarnos. Y debido a tu amor y bondad enviaste este mensaje de salvación incluso a este lugar tan lejos de la ciudad donde fue predicado por la primera vez. Te damos las gracias, Padre. Les pedimos hoy que nos den la alegría y el privilegio de alentarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros a conocerte y amarte y hacer el buen trabajo que nos has dado para hacer. Y oramos en el nombre del Señor Jesús, que merece toda gloria y honor hoy y para siempre. Amén.